Siempre me ha costado nombrar lo que me falta. No porque mi vida sea una especie de borrador sin tachones, sino porque todo, en apariencia, funciona. Hay café caliente cada mañana, una cama tendida por la tarde, alguien que pregunta si dormí bien o si me siento cansada. Pero hay algo más, algo que no entra en la rutina ni en la cortesía. Una inquietud que me acompaña mientras doblo la ropa limpia o riego las plantas del balcón. No sé si es deseo, ausencia o solo el eco de una parte de mí que dejé de mirar hace años. Él vive al otro lado del pasillo, un piso más abajo. Lo conocí cuando nos cruzamos con las bolsas del supermercado. No fue nada especial. Un saludo rápido, una sonrisa leve. Pero desde entonces, cada vez que salgo a tirar la basura o bajo al garaje, nuestros horarios coinciden. Demasiado para ser casual. O quizás es mi atención la que se ha afinado, como si mi cuerpo estuviera en estado de escucha constante, esperando algo que no sabe explicar. Mi esposo lleva semanas trabajando más. No se queja. No se ausenta del todo. Solo está más callado, más agotado, más centrado en mantenerlo todo en orden. Yo sé que su forma de amar es ofrecer estabilidad, pagar las cuentas a tiempo, llenar el depósito del coche sin que yo lo pida. Pero a veces esa clase de amor es tan invisible que duele. No porque no esté, sino porque no se siente. Hoy elegí un conjunto de ropa interior que tengo guardado desde hace meses. No es nuevo, pero sí especial. Un encaje suave, color marfil, casi invisible bajo la ropa. Me lo puse sin una razón concreta, aunque mentiría si dijera que no pensé en él, en el vecino, mientras lo hacía. Al cerrar el sujetador, me miré al espejo con algo que se parecía a la culpa, pero no lo era del todo. Era más bien una curiosidad silenciosa, como si me estuviera probando otra piel. No hubo encuentros ese día. Solo una espera muda cada vez que pasaba cerca de la ventana, con la esperanza de verlo salir, o llegar. Mi cuerpo estaba atento, como si sus pasos en las escaleras fueran señales en clave que solo yo entendía. Y cuando no apareció, algo en mí se desinfló. No tristeza, algo más sutil. Decepción sin motivo. A la mañana siguiente, mientras colgaba las sábanas en el balcón, lo vi salir del portal. Llevaba una bolsa de deporte al hombro y una toalla enrollada bajo el brazo. Iba a correr, seguramente. Me observó por un segundo. No fue una mirada invasiva, pero tampoco indiferente. Fue una pausa en su camino, una pequeña detención del mundo. Levantó la mano. Saludó sin decir nada. Yo respondí con un gesto leve. Y mientras lo veía alejarse, sentí un calor inesperado subir por mi estómago, una mezcla de nervios y placer que no sabía que aún podía experimentar. Volví al interior. Mi esposo aún dormía. Desde la cocina podía oír su respiración lenta. Preparé el desayuno en silencio, evitando el ruido, como si no quisiera perturbar la fragilidad de ese momento, de esa doble vida que solo existía en mi mente. Me senté a tomar el café sin hambre, con la mirada fija en un punto de la mesa. El vapor subía en espirales suaves, hipnóticas, como si quisieran arrastrarme a otro lugar. Esa tarde no pasó nada. Pero todo se sintió distinto. El aire pesaba de otra forma. Cada rincón del piso parecía guardar un secreto. Y yo, en lugar de rechazarlo, empecé a evitar ese secreto con una calma peligrosa. Me senté a leer, pero no entendí una sola línea. Me cambié de ropa 3 veces antes de salir a comprar pan. Y cuando pasé frente a su puerta, disminuí el paso, como si esperara oír algo desde dentro. No se oyó nada. Esa noche mi esposo se duchó antes de dormir. Entró a la cama con el cuerpo aún tibio. Buscó mi cintura por debajo del edredón. Su gesto fue suave, casi automático. Me besó en la espalda, como ha hecho miles de veces.
y por un segundo quise que ese gesto me atravesara, que me tocara más allá de la piel. Pero no ocurrió. Sentí su mano recorrerme como se pasa un trapo por una superficie conocida, sin descubrir nada nuevo. No dormí bien. Me levanté antes del amanecer. Bajé al portal sin una excusa válida. Fingí que revisaba el buzón. Afuera, el aire era húmedo y frío. Me envolví con el abrigo y me quedé allí unos minutos, mirando la calle vacía. Escuché pasos. Cuando me giré, lo vi. Salía del portal, esta vez con el cabello mojado. Me miró. Se detuvo. Muy temprano para ti, ¿no? Su voz era grave, pero no imponente. Lo suficiente para hacerme sentir observada. No podía dormir, respondí. Mi voz sonó más íntima de lo que esperaba. Tampoco yo. A veces salir ayuda, dijo. Y me sonrió como si compartiéramos algo invisible. Caminó hacia su coche. Lo seguí con la mirada hasta que encendió el motor y desapareció. Solo entonces noté que tenía los labios secos. Me los humedecí con la lengua, con la misma conciencia con la que uno recita un secreto. Volví al piso. Mi esposo ya estaba en la cocina, leyendo el periódico. Me sirvió café sin mirar, como cada mañana. Pero esta vez, al acercar la taza a los labios, sentí que el calor no venía solo del líquido. Venía de algo que se encendía acá dentro, poco a poco, como un fósforo que alguien raspa en la oscuridad y no apaga a tiempo. Y aunque no pasó nada que pueda contarse, sentí que el día me había cambiado. No por lo que ocurrió, sino por lo que empecé a permitir en mis pensamientos. Porque el deseo, cuando se instala, no golpea la puerta. Entra despacio, con pasos de sombra, y se sienta a esperarte donde menos lo esperas. Los días siguientes se arrastraron con una lentitud desconcertante, como si el tiempo también estuviera al tanto de mi agitación interior y quisiera saborearla conmigo. Todo lo cotidiano empezó a pesar. Las tareas, los horarios, incluso las conversaciones con mi esposo, que antes me parecían suficientes, comenzaron a parecer ensayos mal aprendidos, repeticiones sin alma. Noté algo curioso. No era que él hubiese cambiado. Era yo. Mi percepción de las cosas, mi cuerpo, mis sentidos, todo estaba alterado. El roce del aire sobre mi piel se volvía más consciente. El peso de las telas. La forma en que mis caderas se apoyaban contra el respaldo de la silla. Cómo se sentían mis pechos bajo la blusa cuando me inclinaba hacia el fregadero. Era como si de pronto mi cuerpo se hubiera despertado. Exigente, curioso, hambriento de sentir. Al tercer día decidí salir sin rumbo, solo para respirar un aire distinto. Dije que necesitaba comprar verduras, pero caminé en dirección contraria al supermercado. Me dejé llevar por las calles, mis pasos más intuitivos que prácticos. Me detuve frente a una tienda de ropa interior, una de esas boutiques discretas con maniquíes minimalistas y vitrinas poco llamativas. Entré sin pensarlo demasiado. La dependienta me saludó con una sonrisa y yo asentí apenas. No necesitaba ayuda. Sabía lo que quería. Algo que no fuera para él, ni para mi esposo, ni para el vecino. Algo para mí. Algo que me hiciera sentir que todavía tenía el poder de provocarme a mí misma. Elegí un conjunto negro, con encaje suave en los bordes y una transparencia apenas perceptible. Lo tomé entre los dedos y me detuve un segundo, evaluando si me atrevía a comprarlo. Luego lo llevé a la caja. Mientras pagaba, sentí que mi rostro se encendía, como si confesara un pecado solo por sostener esa delicadeza de tela entre las manos. Volví a casa caminando más despacio, con la bolsa pequeña apretada contra mi pecho. Subí las escaleras en lugar de usar el ascensor. Y fue al llegar a mi piso cuando lo vi. Él salía del suyo, con el móvil en la mano, distraído. Al levantar la vista me vio. Por un segundo su expresión cambió.
Un destello, apenas una interrupción de la neutralidad, pero lo suficiente para provocarme una descarga eléctrica en el pecho. «Hola», dijo. Le respondí, aunque no recuerdo mis palabras. Mis dedos se aferraron a la bolsa con el conjunto de encaje, como si fuera una reliquia que necesitaba ocultar. Cruzamos palabras vacías, frases cortas. Pero en su tono había un matiz nuevo, como si también él sintiera el temblor sutil bajo la superficie. Esa noche no pude evitar probármelo. Me encerré en el baño, apagué la luz y dejé que solo la lámpara del pasillo iluminara el espejo. El encaje se adhería a mi pie y a mi piel como si me reconociera. Me observé sin pudor, sin miedo, y por primera vez en mucho tiempo me sentí deseable. No para otros, sino para mí misma, para la mujer que había olvidado que aún podía estremecerse con una sola mirada. Al día siguiente volví a coincidir con él, esta vez en el garaje. Estaba apoyado contra su coche, revisando algo en la parte trasera. Yo llevaba una bolsa con compras pequeñas y un vestido que se ceñía justo en los lugares donde el encaje todavía rozaba mi piel. Me saludó con un gesto. Yo me acerqué sin pensar. El garaje estaba semivacío. Solo el eco de nuestros pasos y el zumbido lejano de una motocicleta en la calle. Hablamos de cosas sin importancia. Él preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, pero mi voz temblaba. Podía oírlo. Yo misma la oí. No sé quién se acercó primero. Solo recuerdo que la distancia entre nosotros se volvió insoportable. Su mano tocó mi muñeca de forma casi accidental. Un roce leve, pero suficiente para que todo mi cuerpo reaccionara. Lo miré. Él bajó la mirada a mis labios. No dijo nada. Me incliné apenas. Tal vez fui yo. Tal vez fue él. No importa. El beso fue corto, contenido, como si no quisiéramos romper algo que aún no entendíamos. Pero no fue tímido. Fue preciso, cargado de una tensión acumulada, como una cuerda que finalmente se suelta tras días de estar tensada hasta el límite. Nos separamos rápido. Nadie habló, solo el silencio, espeso, lleno de posibilidades. Caminé hacia la salida sin girar. Oí cómo su coche se encendía detrás de mí. El aire del ascensor era más frío de lo habitual. O eso sentí mientras subía con el corazón, latiéndome en el cuello. En casa dejé las bolsas sobre la encimera. Mi esposo estaba trabajando en el ordenador, ajeno a mi ausencia. Me acerqué a él. Lo besé en la mejilla. Me devolvió una sonrisa distraída. Me encerré en el baño de nuevo. Me miré en el espejo. No lloré. Tampoco sonreí. Solo me observé con la certeza de que algo había empezado y no había forma de detenerlo. No por el beso, no por él, sino porque ya no podía volver a la indiferencia con la que había vivido tanto tiempo. Esa noche soñé que alguien me tocaba la espalda con los dedos mojados. Me desperté sudando, envuelta en una mezcla de culpa y deseo, sin saber si lo que más temía era ser descubierta o no volver a sentir nunca más lo que había sentido en ese beso. Los días se volvieron largos, no de esos que pesan por exceso de tareas, sino por la constante espera de algo que no se nombra. Desde el beso en el garaje, algo en mí cambió de forma silenciosa, pero irreversible. No se trataba solo de él ni del roce de sus labios en los míos. Era la manera en que, después de tanto tiempo, una parte de mí que creía muerta se había estremecido. Viva de nuevo, despierta y hambrienta. Y eso, más que el deseo, fue lo que me arrastró a un lugar del que ya no podía salir. Durante 3 días no volví a verlo. No en el pasillo, ni en el garaje, ni desde la ventana de la cocina. Al principio pensé que era casualidad. Luego, que quizás me estaba evitando. Y por último, empecé a preguntarme si no sería yo quien deseaba encontrarlo tanto,
que su ausencia se volvía insoportable. En mi mente revivía el momento del beso, con un detalle casi quirúrgico. La inclinación de su cabeza, la temperatura de su piel, el olor tenue a jabón que dejaba en el aire. No fue solo un beso. Fue una promesa muda de algo que ambos sabíamos que aún no tenía forma, ni nombre. Mientras tanto, la vida seguía con su coreografía predecible. Mi esposo se despertaba temprano, preparaba café para los dos, hojeaba el periódico sin demasiado interés. Yo le respondía con frases aprendidas, la misma sonrisa educada, los mismos gestos cotidianos. Pero cada uno de mis movimientos estaba contaminado por el recuerdo del otro. Incluso la forma en que me recogía el cabello frente al espejo tenía algo distinto, como si esperara que una mirada invisible me siguiera los pasos. Comencé a cambiar pequeñas cosas sin pensarlo. Un perfume diferente, ropa más ajustada, labios ligeramente pintados incluso dentro de casa. No era para mi esposo, ni siquiera era para el vecino. Era para la sensación que él había despertado en mí, para recordarme que todavía podía sentirme observada, deseada, presente. Lo que había sido un reflejo se convirtió en una necesidad. Una mañana, al regresar del supermercado, lo vi bajar por las escaleras. Llevaba una camisa arrugada y el cabello despeinado, como si hubiera dormido mal o no hubiera dormido en absoluto. Se detuvo al verme y fingió buscar algo en su mochila. Yo también me detuve. Quise decirle algo, pero las palabras no aparecieron. Solo nuestras miradas se cruzaron. Y ahí estaba de nuevo esa tensión que se instala sin permiso, como un animal que ya ha marcado su territorio. No hablamos. Y sin embargo, todo estaba dicho. Esa tarde, mi esposo trajo flores. Un ramo sencillo, sin tarjetas ni frases ensayadas. Las dejó sobre la mesa como quien cumple un ritual más que como quien desea sorprender. Le agradecí. Lo abracé con una ternura que me pareció falsa, incluso a mí. Y al hacerlo, sentí la incomodidad de mis propios brazos. No porque lo rechazara, sino porque mi cuerpo ya no estaba en el mismo lugar emocional donde él me había dejado hace tiempo. Durante la cena, hablamos poco. Él comentó algo sobre el trabajo, sobre un nuevo proyecto que lo tendría ocupado las próximas semanas. Yo asentía, con la mente en otra parte. Me fijé en cómo su voz no modulaba emociones, en cómo cortaba el pan con una precisión mecánica. Me pregunté si alguna vez me había mirado como el vecino lo hacía. Si alguna vez se había detenido a observar cómo me recogía el cabello, o qué ropa elegía cuando creía que nadie lo notaba. Esa noche, él se durmió antes que yo. Su respiración pausada llenaba el dormitorio. Mientras yo me daba la vuelta una y otra vez, incapaz de calmar el torbellino que se había desatado dentro de mí. El recuerdo del beso no me dejaba en paz, pero ya no era solo eso. Era la anticipación de un posible reencuentro. La ansiedad de no saber si él lo deseaba tanto como yo. La sospecha de que su silencio tenía más peso que cualquier palabra. Al día siguiente, salí temprano. Bajé al garaje sin razón. Fingí buscar algo en el coche. Revolví en el maletero como si esperara encontrar una excusa. Estaba a punto de rendirme cuando lo vi entrar por la puerta lateral. Sus pasos se detuvieron apenas me vio. Yo fingí no notarlo, pero cada célula de mi cuerpo gritaba por su atención. «Hace días que no te veo», dijo, finalmente. Me giré lentamente. Sus ojos estaban cansados, pero vivos. Me sostuvo la mirada con una franqueza que no admitía debate. Evasivas. He estado ocupada. Nos quedamos allí, en medio del silencio del garaje, rodeados de coches ajenos y luces frías. No nos acercamos. No nos tocamos. Pero la distancia entre nosotros estaba cargada de lo no dicho, de lo pendiente, de lo inevitable, como si una sola palabra pudiera incendiar el aire. «¿Estás bien?», preguntó, tras una pausa.
Asentí. No supe qué más decir. Mi garganta estaba seca. Él pareció querer decir algo más, pero se contuvo. Me pareció verlo dudar, buscar las palabras adecuadas, pero no las encontró. Dio un paso atrás, como si algo lo empujara desde dentro. «Cuídate», murmuró, y se fue. Subí al piso con las manos temblando. Me encerré en el baño y abrí el grifo del agua fría. Dejé que corriera sin tocarla. Me miré al espejo y comprendí que no era el beso lo que más me había trastornado, sino su ausencia. La forma en que su silencio se filtraba en mi día a día, como una sombra que se estira, que ocupa los espacios más íntimos. El deseo no se había ido, se había transformado. Ya no era físico, era más profundo, más cruel. Quería su presencia, sus palabras, su mirada. Quería volver a ese lugar donde todo parecía nuevo, donde la piel respondía, donde el corazón latía sin permiso. Esa noche, mientras mi esposo se duchaba, me senté en el borde de la cama. Llevaba puesta la ropa interior negra que había comprado. No para él, no para nadie, solo para recordarme quién era, para no perderme entre rutinas y gestos repetidos. Cuando mi esposo salió del baño, me miró sin fijarse. Me dio un beso en la frente, apagó la luz y se acostó. Yo me quedé despierta mucho tiempo, mirando el techo, consciente de cada parte de mi cuerpo, de lo que deseaba, de lo que no podía tener, y de lo que ya no podía fingir que no existía. El cuarto día después del beso, el portero del edificio dejó una nota en el buzón. Se informaba de que uno de los inquilinos se mudaría al finalizar la semana. Leí el papel sin interés hasta que vi el número de apartamento. Era el suyo. Me detuve, el corazón acelerado, la hoja temblando entre mis dedos. Volví a leerlo, esta vez con más atención. Como si una segunda lectura pudiera cambiar las palabras. Mi primer impulso fue pensar que era coincidencia. Quizás ya tenía decidido irse. Quizás era algo que no tenía nada que ver conmigo. Pero entonces recordé la forma en que me había mirado. La pausa antes de alejarse en el garaje. El silencio que había mantenido desde nuestro encuentro. No pude evitar pensar que se iba por mí, o peor aún, a pesar de mí. Subí las escaleras con esa idea en la cabeza. Una ansiedad contenida me oprimía el pecho. El alopeloto. Me obligué a mantener la compostura, a actuar como si nada pasara. Pero por dentro sentía que el tiempo se me escapaba entre los dedos. Esa noche no dormí. Me giré una y otra vez en la cama, sintiendo el calor del cuerpo de mi esposo a mi lado, tan cerca físicamente y, al mismo tiempo, tan lejano que podría haber estado en otro continente. A la mañana siguiente lo esperé. Bajé al portal con el pretexto de sacar a reciclar unas botellas vacías. Lo vi salir con cajas en los brazos, subiéndolas al maletero de su coche. No me vio al principio. Me quedé observándolo desde la sombra del vestíbulo, estudiando sus gestos, la forma en que sus hombros se tensaban al cargar peso, la línea de su mandíbula cuando fruncía los labios. Me pregunté si alguna vez volvería a verlo así, en ropa de casa, distraído, a medio peinar. Si después de esta semana, todo lo que había sentido sería solo un paréntesis, una historia sin terminar. Finalmente me acerqué. No dije nada al principio. Solo me incliné. Tomé una caja más ligera y la seguí hasta el ascensor. Me miró sorprendido. No me detuvo. «No tenías que hacerlo», dijo, pero su voz sonaba agradecida. «No me gusta despedirme a la distancia». No contestó. El ascensor descendió en silencio. El eco de nuestras respiraciones fue lo único que llenó el espacio. Salimos juntos al garaje. Abrimos el maletero. Colocamos la caja con cuidado. Luego nos quedamos allí, frente al coche abierto, sin saber qué decir. El aire olía a aceite de motor y a algo más. A polvo, a nostalgia, a cosas que nunca se dijeron.
Él se apoyó en el borde del coche. Yo me crucé de brazos, sin dejar de mirarlo. «¿Por qué te vas?», pregunté, finalmente. Tardó en responder. Movió la cabeza como si buscara las palabras. «Porque si me quedo, no sé qué podría pasar». Asentí sin decir nada. El silencio fue largo. No incómodo, pero sí intenso. Él bajó la mirada a mis manos, que jugaban nerviosas con la manga del abrigo. Yo sentí un leve temblor en los dedos, no de frío, sino de anticipación. «No quiero que pienses que me arrepiento», añadió casi en un susurro. Yo tampoco. Y entonces ocurrió algo extraño. No hubo beso ni contacto físico. Solo un momento en el que nuestras miradas se encontraron y permanecieron allí, suspendidas, conteniéndolo todo. No había tiempo suficiente para deshacer nada. Tampoco para construir algo nuevo. Pero en ese cruce de ojos, en esa quietud compartida, estaba la confesión más honesta que podíamos permitirnos. Volvimos a subir juntos. Él cargó una última caja, la dejó junto a la puerta de su piso. Se giró hacia mí. «¿Quieres pasar un momento? Hay café, si eso ayuda». Asentí sin pensar. Entré. Su apartamento tenía un desorden acogedor, como si la vida no hubiera tenido tiempo de organizarse del todo. Libros apilados en la mesa, una chaqueta sobre el sofá. Una taza medio llena al borde de la ventana. Me senté sin esperar invitación. Él fue a la cocina. Oí el sonido del agua llenando la cafetera. Durante esos minutos no hablamos. Nos permitimos estar en silencio, como si ese fuera el único idioma que conocíamos. Cuando regresó con las 2 tazas, me la atendió sin mirarme directamente. Tomé la mía. Mis dedos rozaron los suyos. No apartamos las manos de inmediato. «¿Alguna vez pensaste en lo que podría pasar si no te mudaras?», pregunté. «Sí, y por eso me voy». No insistí. Me recosté ligeramente en el respaldo del sillón. Bebí el café sin azúcar. El calor se extendió por mi cuerpo, pero no fue suficiente para calmar el vértigo que me dominaba. Observé su rostro. Tenía una expresión de cansancio sereno, como si hubiera librado una batalla interna y supiera que la había perdido desde el principio. «Kestelpa, ¿qué harás con todo esto?», pregunté señalando el desorden. «Empacarlo sin pensar mucho. Si pienso, no me voy». No había drama en su voz, solo una lucidez que me dolía. En algún rincón del salón sonó una alarma. Él se levantó. La apagó. Era la señal de que debía irse. De que el tiempo que nos quedaba era apenas una astilla, más de ese gran espejo que nunca supimos cómo sostener. Me levanté también. Caminé hasta la puerta. Él me siguió. Antes de salir me detuve. «Gracias por hacerme sentir algo», dije sin girarme. Oí cómo tragaba saliva. Su voz cuando respondió fue apenas un hilo. «Gracias por dejarme hacerlo». Crucé el pasillo con pasos lentos. No miré atrás. No podía. No debía. Esa noche, al acostarme, me sentí vacía, pero no rota. Como si una parte de mí hubiera sido retirada con precisión quirúrgica. Sin dolor inmediato, pero con la promesa de una herida que tardaría en cerrarse. Me recosté al lado de mi esposo. Él me tomó de la mano, medio dormido. Yo apreté la suya con fuerza, como si tratara de recordar dónde estaba. Como si esa simple presión pudiera anclarme a una vida que de pronto ya no sabía si quería o podía seguir fingiendo. El fin de semana comenzó con una propuesta inesperada de mi esposo. Una escapada breve, solo los 2. «Como antes», dijo. Me lo dijo una mañana mientras tomábamos café. No hubo ceremonia en sus palabras, ni una mirada especial que me revelara el motivo profundo de su iniciativa. Fue más bien una frase que dejó caer con la naturalidad de quien habla del clima. Pero en el fondo lo sentí como un gesto de rescate. Una cuerda lanzada desde la otra orilla,
sin saber si yo todavía quería ser salvada. No supe cómo responder al principio. Fingí una sonrisa. Dije que sí sin pensarlo, como quien responde a una pregunta automática. Y sin embargo, algo dentro de mí se removió. La idea de estar a solas con él, sin las rutinas diarias como intermediarias, me provocaba una inquietud nueva. No era miedo. Era el presentimiento de que, al quedarnos frente a frente, ya no habría distracciones que nos protegieran de lo que no decíamos. Partimos un viernes por la tarde. Había elegido un pequeño hotel cerca del mar, uno de esos lugares tranquilos que solíamos visitar en los primeros años, cuando todavía hacíamos planes sin necesidad de motivo. Durante el trayecto, intentó llenar los silencios con anécdotas del trabajo, comentarios sobre los autos que pasaban o el tráfico. Yo asentía, respondía con monosílabos, y en cada pausa sentía cómo la tensión crecía. No entre nosotros, sino dentro de mí. No era él. Era yo, su voz, sus gestos, su olor. Todo seguía siendo familiar. Y ese era precisamente el problema. Ya no podía sentirme diferente junto a él. Todo en su presencia me devolvía a una versión de mí misma que ya no reconocía como suficiente. Al llegar al hotel, dejamos las maletas y salimos a caminar por la costa. El mar estaba tranquilo, grisáceo, con ese viento constante que arrastra pensamientos sueltos y los convierte en mareas internas. Caminamos en silencio, hombro con hombro, pero sin contacto. Cada paso parecía acercarnos más al punto donde las palabras que nunca dijimos empezarían a acumularse, peligrosas, densas. En un momento se detuvo y se giró hacia mí. Dijo algo sobre lo bien que nos hacía salir, que nos hacía falta. Su voz era suave, pero cargada de una esperanza que no supe cómo sostener. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, y por primera vez en mucho tiempo, no supe cómo mentir. Le dije que sí, que todo estaba bien. Pero mi mirada se desvió. Me excusé para ir al baño del hotel y caminé rápido, como huyendo de una conversación que ya estaba demasiado cerca. Entré al vestíbulo, subí por las escaleras, sin rumbo claro, solo buscando un espacio donde poder respirar. En ese instante, mi teléfono vibró. Lo saqué del bolso y vi el nombre de él, el vecino, en la pantalla. No lo esperaba. No entendía por qué llamaba. Dudé antes de contestar, pero no pude evitarlo. Al descolgar no dije nada. Tampoco él habló de inmediato. Hubo un silencio largo, tenso, como si los dos estuviéramos tratando de descifrar si esa llamada era un error o una necesidad. «Perdón», dijo él finalmente. «No debería molestarte». Mi garganta se cerró. Quise responder, pero las palabras no encontraban forma. Me apoyé en la barandilla del pasillo del hotel, mirando hacia el mar a través de una ventana. «No me molestas», logré decir en voz baja. «Solo quería oírte, saber si estabas bien». Me quedé inmóvil. No entendía cómo alguien que había decidido irse podía seguir teniendo esa necesidad de saber de mí. Pero al mismo tiempo, yo tampoco entendía por qué esa llamada me hacía temblar las manos. Estoy en la costa, con él. Nos tomamos unos días. No hubo respuesta inmediata. Lo imaginé apretando la mandíbula, mirando el suelo, alejando el teléfono del oído como si quisiera distanciarse de mis palabras sin colgar. «¿Estás bien con él?». Era una pregunta sencilla, pero con el peso de todo lo que no se podía decir. Tardé en responder. «Estoy. No sé si eso es suficiente». El silencio volvió. Pero ya no era incómodo. Era íntimo. Casi necesario. «No quiero perder lo que ocurrió», dijo entonces, «aunque no lo entendamos, aunque no tenga nombre». Sentí que el pecho se me apretaba. No por nostalgia, ni siquiera por deseo.
Era una mezcla de gratitud y tristeza. Porque sabía que él no buscaba convencerme de nada. Solo quería compartir lo que aún ardía entre nosotros, incluso en la distancia. Yo tampoco, susurré. La llamada terminó sin despedidas. Volví a la habitación, sin saber muy bien en qué dimensión me encontraba. Mi esposo estaba sentado en la terraza del cuarto, mirando el mar. Me acerqué a él. Me senté a su lado. Me tocó la pierna con una caricia lenta, como si el gesto viniera desde un lugar de cariño genuino. Y por primera vez en mucho tiempo, intenté corresponder. Le tomé la mano. Lo miré. Y en ese instante, me incliné y lo besé. El beso no fue frío ni forzado. Fue suave, lento, casi esperanzado. Pero dentro de mí, no despertó lo que esperaba. No hubo rechazo. Tampoco pasión. Solo una conciencia dolorosa de la distancia que habíamos creado entre nosotros y que ningún gesto físico parecía capaz de acortar. Esa noche compartimos la cama como dos conocidos que se respetan. Su respiración fue tranquila, su cuerpo cálido, y aún así, mi piel no reaccionó. Cerré los ojos, deseando dormir. Pero en mi interior seguía sintiendo el eco de la voz de otro. Y el roce ausente de unos labios que no estaban allí, pero que mi cuerpo no había olvidado. Regresamos a casa en silencio. El camino de vuelta fue más corto que la ida, o al menos así lo sentí. Él conducía con las dos manos en el volante, la vista fija en la carretera, como si cada kilómetro recorrido fuera una forma de recuperar el terreno perdido. Yo observaba el paisaje a través de la ventana, las sombras de los árboles que pasaban fugaces, los tejados que asomaban entre los campos. No hablábamos, pero no era una incomodidad nueva. Era la misma calma amortiguada que nos acompañaba desde hacía años, disfrazada de paz, pero construida con silencios mal digeridos. Al llegar, cada uno retomó su lugar con la precisión de un ritual aprendido. Dejamos las maletas en la entrada. Él fue a revisar el correo acumulado. Yo, sin siquiera quitarme los zapatos, me dirigí al dormitorio, donde la luz de la tarde entraba oblicua por las cortinas. Me senté en la cama y cerré los ojos. No tenía sueño, pero necesitaba ese paréntesis, ese espacio entre el deber y el deseo, entre lo que fui y lo que ya no sabía si quería seguir siendo. Los días siguientes se arrastraron como si el tiempo ya no tuviera prisa. La rutina volvió a instalarse con una rapidez que asustaba. Volvimos a hablar de lo necesario. La lista del supermercado. Una visita al médico. La factura de la electricidad. Todo encajaba otra vez en su sitio, como si el intento de conexión durante el viaje nunca hubiera ocurrido. Pero dentro de mí, algo seguía latiendo, terco. No era nostalgia. Era una especie de vacío nuevo, más complejo que el anterior. Un vacío consciente. Como si ahora supiera con precisión lo que faltaba, y esa certeza lo hiciera aún más insoportable. Fue una mañana cualquiera cuando él, mi esposo, me habló desde la cocina mientras preparaba café. Dijo, sin mirarme, que había estado pensando en que quizás era momento de ampliar la familia. No usó la palabra hijos, pero estaba implícita. Sugirió la posibilidad de adoptar o de ser abuelos pronto, si nuestro hijo, el mayor, que vivía lejos, decidía formar una familia. Su tono era tranquilo, casi filosófico. Pero detrás de esa voz había una pregunta sin formular. ¿Todavía estamos a tiempo de algo? No supe qué responder. Me quedé apoyada contra el marco de la puerta, mirando cómo giraba la cuchara en su taza. Pensé en los años compartidos, en los aniversarios celebrados sin entusiasmo, en las noches en que su mano buscaba la mía por costumbre y no por deseo. Y también pensé en la otra mano, la que me había rozado sin buscarlo, la que había despertado algo dormido y sin nombre. Salí a caminar esa tarde. Tomé el camino largo,
el que rodea el parque, y pasa frente a la parada de autobús donde solía verlo. No esperaba encontrarlo, pero aún así mi cuerpo se tensó al acercarme. El banco estaba vacío. El reflejo del sol sobre los ventanales del edificio dibujaba formas borrosas en el pavimento. Me senté un momento, cerré los ojos. Traté de recordar su voz, su forma de mirar, el tono exacto con el que me decía mi nombre, aunque pocas veces lo usó. Al volver a casa, lo primero que noté fue el abrigo colgado en la percha. El suyo. El del vecino. Tardé unos segundos en entender. Entré con el corazón acelerado, temiendo y deseando a la vez. Pero número. No era él. Era el abrigo que había olvidado. Uno que había dejado en el descansillo un día de lluvia y que por alguna razón había terminado entre nuestras cosas. Lo había colgado mi esposo, creyendo que era mío. Lo tomé en las manos. Lo olí. El perfume seguía allí, sutil, pero reconocible. Cerré los ojos. Lo abracé contra el pecho. No lloré. No era tristeza lo que sentía. Era una especie de melancolía física, como si todo mi cuerpo recordara un contacto que ya no tenía lugar. Caminé con el abrigo hasta el dormitorio. Lo doblé con cuidado y lo guardé en la parte alta del armario. No por olvido, sino para preservarlo, como quien guarda una carta que no se puede leer en voz alta. Esa noche hablé con mi esposo más de lo habitual. Le pregunté por sus padres, por un antiguo amigo al que no veía hace años. Él se sorprendió. Lo noté. Me respondió con entusiasmo medido, como si no supiera bien de dónde venía mi interés. Me miró con una expresión que hacía tiempo no le veía, la de quien cree que algo bueno puede comenzar. Yo lo escuché con atención. Lo miré a los ojos. Y por un momento sentí ternura. No pasión ni deseo, pero sí algo parecido a la lealtad. No hacia él. Hacia la historia que habíamos construido. Hacia el pasado que no quería negar, aunque ya no me bastara. Cuando se fue a dormir, me quedé en el salón, sentada frente a la ventana abierta. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles como dedos que quisieran tocar algo inalcanzable. Me arropé con una manta y cerré los ojos. No pensaba en el futuro, ni siquiera en el presente. Solo dejé que mi cuerpo recordara. Y en ese recuerdo, aún cabía su mano sobre la mía. Su voz diciendo mi nombre. La certeza de que, por un instante, fui otra. No, mejor. No, peor. Solo distinta. Y quizás eso era lo que más miedo me daba. Saber que podía volver a sentirme viva. Y no saber si alguna vez tendría el valor de volver a permitírmelo. El correo electrónico llegó una mañana cualquiera, sin advertencias ni sobresaltos. Lo vi en la bandeja de entrada mientras revisaba las promociones del supermercado y las notificaciones del banco. Un remitente neutro. Un asunto inofensivo. Confirmación de asistencia. Cena de agradecimiento. Al abrirlo, descubrí que mi esposo había sido invitado a una pequeña reunión organizada por uno de sus colegas. Una cena informal en casa de uno de los directivos con quien había trabajado en un reciente proyecto. Me lo mencionó al llegar del trabajo ese mismo día, sin demasiada emoción. Dicen que va a ser una cosa sencilla, algo entre amigos. ¿Te gustaría venir? Asentí, como tantas veces. No por cortesía, sino por una mezcla de curiosidad y necesidad de salir de casa. De romper la inercia de esos días que ya no distinguía entre sí. Lo que no esperaba, bajo ninguna lógica, era encontrarme con él en esa cena. El hombre al que no había vuelto a ver desde que se marchó con cajas a cuestas, el que se había retirado sin drama, pero dejando atrás una presencia que no se borraba, ni con el paso de los días, ni con las noches compartidas con otro. Llegamos temprano. La casa era amplia, con un jardín cuidado y una decoración que hablaba de estabilidad. Al entrar, saludamos a los anfitriones, a un par de rostros familiares.
Las conversaciones eran amables, predecibles. Comentarios sobre el clima, anécdotas de oficina, bromas compartidas entre compañeros que llevaban años conociéndose. Fue en medio de uno de esos intercambios insustanciales cuando lo vi. Estaba de pie, copa en mano, conversando con una mujer que parecía escucharle con interés. No me miró de inmediato, pero yo lo vi antes y sentí algo parecido a un golpe bajo. Uno seco, interno, que no deja moretón, pero deja sin aliento. Cuando nuestras miradas se encontraron, no hubo sorpresa. Tampoco sobresalto. Solo una pausa. Una detención silenciosa en medio del murmullo general. Él alzó apenas una ceja. Yo hice un gesto sutil con la cabeza. Fue un reconocimiento, no un saludo. Como si ambos supiéramos que ese momento, aunque breve, lo alteraba todo. Mi esposo no notó nada. Se perdió entre colegas, conversaciones y risas que no requerían demasiada atención. Yo me quedé cerca de la mesa de bebidas, fingiendo elegir entre vino blanco o tinto, cuando en realidad trataba de recuperar el control de mi respiración. Me sentía expuesta, como si alguien me hubiera despojado de la ropa y me dejara ahí, entre gente que no entendía por qué me temblaban los dedos. Minutos después, lo tuve cerca. No sé cómo ni cuándo ocurrió, pero lo sentí a mi lado, sin necesidad de mirarlo. «No pensé verte aquí», murmuró, sin dirigirme una mirada directa. «Ni yo», respondí, intentando que mi voz sonara firme. «¿Cómo estás?» Una pregunta simple, peligrosa, porque no sabía cómo responderla sin mentir. «¿Sobreviviendo?», dije, al fin. Y esta vez sí lo miré. Él sonrió. No fue una sonrisa plena, más bien un gesto leve, melancólico. Una sonrisa que conocía bien, porque era la misma que vi en su rostro cuando se despidió de mí, sin decir adiós. «Tu esposo parece contento», comentó como al pasar. «Sí. Supongo que sí». No dije más. No podía. El resto de la conversación se disolvió entre frases interrumpidas y miradas esquivas. No era el momento. No era el lugar. Y sin embargo, el aire se volvió más denso, como si todo alrededor se volviera borroso, y solo existiéramos él y yo, orbitando en silencio en torno a algo que aún ardía bajo la superficie. Nos separamos con naturalidad, sin dramatismos. Él volvió con sus conocidos. Yo regresé al lado de mi esposo, que me habló sobre la calidad del vino, o sobre una presentación en la que había participado esa semana. Asentí. Sonreí. Hice lo que Sené espera de una mujer que acompaña. Pero dentro de mí, algo comenzaba a quebrarse. La cena transcurrió sin incidentes. La comida fue buena. El ambiente distendido. Pero mi atención estaba dividida, cruzando el salón con la mirada una y otra vez, localizándolo como si fuera una estrella distante que se niega a apagarse. Más tarde, cuando los anfitriones propusieron un brindis, fue él quien tomó la palabra. Nadie pareció estar sorprendido. Era uno de los colaboradores más cercanos del organizador de la velada. Alguien respetado. Su voz llenó la sala con firmeza, pero sin gran elocuencia. Habló de esfuerzo compartido, de gratitud, de las pequeñas cosas que hacen que valga la pena levantarse cada día. Pero al final del discurso, sus ojos se detuvieron en los míos. Fue solo un segundo. Una mirada contenida, precisa, directa. Y bastó. Mi piel se erizó como si alguien hubiera apagado todas las luces menos una. Esa que me iluminaba solo a mí. Nadie lo notó. Ni siquiera mi esposo, que aplaudió con entusiasmo sincero. Pero yo supe. Yo sentí como ese instante me reclamaba con una intensidad antigua, reconocible, peligrosa. Al llegar a casa, ya entrada la noche, fingí estar cansada. Me encerré en el baño, abrí el grifo del agua caliente y dejé que el vapor llenara el espacio. Me miré al espejo largo rato,
como si buscara en mi reflejo la respuesta que no había podido articular en toda la velada. ¿Era posible que una simple mirada deshiciera tantas semanas de silencio? ¿Era posible que, aun sin tocarme, él siguiera habitando partes de mí que ni yo sabía que existían? Salí del baño en silencio, con el rostro enrojecido por el calor y los pensamientos. Mi esposo ya dormía, el cuerpo envuelto en estrepelto en la sábana. La respiración regular. Me metí en la cama con cuidado, tratando de no despertarlo. Me giré hacia el lado opuesto, como hacía últimamente. Y en la oscuridad de la habitación volví a ver sus ojos. Su gesto. La forma en que entre tanta gente me había mirado como si solo yo importara. Esa noche no dormí. No por culpa, ni siquiera por deseo. No podía dormir porque entendí algo que me había negado hasta entonces. No lo había superado. Ni siquiera lo había empezado a dejar ir. Estaba ahí, latiendo, palpitando en el fondo de mi pecho, como un músculo oculto que solo responde al tacto de una sola mano. Y por primera vez, sentí miedo. No del daño que pudiera hacerle a otros, sino del abismo que estaba dispuesta a cruzar por volver a sentirme, al menos una vez más, absolutamente viva. Desde aquella escena el tiempo se volvió más espeso, no en la forma en que los días se alargan cuando uno espera algo, sino como si cada instante fuera una repetición levemente alterada de la anterior. Me levantaba cada mañana con la sensación de que algo había quedado suspendido en el aire, algo que no se había dicho, algo de lo que no podía deshacerse del todo, aunque el reencuentro fue breve, contenido, casi invisible para los demás. Dentro de mí había abierto un nuevo pliegue, una grieta sutil por donde se filtraba todo lo que llevaba semanas intentando contener. Volvía a caer en ese estado extraño de observación obsesiva. Caminaba por los pasillos del edificio con más atención de la habitual, como si esperara, irracionalmente, volver a encontrarlo. Revisaba los buzones con más frecuencia de la necesaria. Buscaba su nombre en las etiquetas, como si con ello pudiera confirmar que seguía cerca, aunque sabía que se había mudado. Incluso en las noches, mientras mi esposo dormía profundamente a mi lado, yo repasaba mentalmente cada palabra, cada gesto, cada silencio de aquella cena, tratando de descifrar si había quedado algo más por decir, por hacer, por vivir. Él no volvió a escribir, ni una llamada, ni un mensaje. La última vez que supe de él fue en aquella conversación breve durante la reunión. Y sin embargo, su presencia era más constante que nunca. Se había convertido en un murmullo interno, una especie de fantasma que no causaba miedo, pero sí una sensación constante de incomodidad. No me perseguía, pero tampoco se iba. Y lo peor era que ya no estaba segura de querer que se fuera. Comencé a evitar la compañía incluso de mis amigas. Cuando alguna me escribía para tomar un café o pasear por la plaza, encontraba excusas simples. Dolor de cabeza, mucho trabajo, alguna diligencia pendiente. La verdad era más cruda. No quería hablar de nada que no pudiera confesar, y como no podía nombrar lo que me ocurría, prefería callar por completo. Me convertí en una presencia distante, incluso para mí misma, como si observara mi vida desde una vitrina empañada. Una tarde cualquiera, mi hijo mayor anunció que vendría a visitarnos el fin de semana. Llevaba meses sin aparecer, siempre ocupado, viajando por trabajo, evitando regresar al hogar como si el tiempo aquí lo pesara más que en cualquier otro lugar. Al escuchar su voz por teléfono, sentí un nudo en la garganta que no supe explicar. Dijo que solo estaría un par de días, pero que le hacía ilusión vernos. Noté cierto cansancio en su tono, como si el entusiasmo fuera más un gesto hacia nosotros que un sentimiento genuino. Cuando llegó, lo abracé más de lo necesario. No me lo reprochó. Se dejó querer con la paciencia de quien entiende que sus padres necesitan compensar con gestos lo que la distancia ya ha carcomido.
Lo observé durante todo el fin de semana con una mezcla de ternura y culpa. Verlo caminar por el salón, dejar su mochila sobre el sofá, abrir el refrigerador como cuando era adolescente. Me devolvía imágenes de otra versión de mí misma. Una mujer más joven, más clara, con un rumbo definido. Durante la cena del sábado, él habló de sus proyectos, de una posible mudanza al extranjero, de una relación que parecía haberse enfriado. Lo escuché con atención, aunque apenas podía seguir el hilo de sus palabras. En su manera de hablar, de evitar ciertos temas, de mirar al plato mientras contaba cosas importantes, reconocí algo que me dolió. El mismo hábito de callar que yo había cultivado durante años. Y me pregunté si, sin querer, le había enseñado a callarse lo que más le dolía. Cuando se fue, la casa volvió a su silencio habitual. Mi esposo regresó a sus rutinas. El periódico por las mañanas, las noticias por la noche, una copa de vino antes de acostarse. Yo también intenté volver a lo mío, pero ya nada me parecía propio. Todo lo que antes conformaba mi vida ahora se sentía prestado, como un disfraz que ya no encajaba con mi cuerpo. Una noche, mientras ordenaba el armario, encontré una caja que no recordaba haber guardado. Era pequeña, de cartón grueso, sin etiquetas. La abrí con cuidado y dentro encontré el pañuelo que él había dejado una vez por accidente, cuando nos cruzamos en el pasillo bajo la lluvia. Lo había llevado en la mano para secarse el cabello y lo olvidó en el descansillo. En su momento, lo recogí sin pensar y, por alguna razón, lo guardé sin decirle nada. Lo tomé entre los dedos. El tejido estaba limpio, pero al acercarlo a mi rostro, aún conservaba un leve rastro de su olor. Cerré los ojos. No para llorar, no para escapar. Lo hice para quedarme allí un instante más, dentro de esa cápsula invisible en la que él seguía existiendo para mí. No como un recuerdo, sino como una posibilidad no resuelta. Me senté en el borde de la cama, con el pañuelo en las manos, como quien sostiene una promesa que ya no tiene voz, pero sí memoria. Al día siguiente me levanté temprano. Preparé café, abrí las ventanas. Dejé que el aire fresco barriera la casa. Mientras lo hacía, pensé en todo lo que había ocurrido en silencio. Los gestos mínimos, los desvíos de la mirada, los pensamientos no confesados. Y me pregunté si la verdadera infidelidad no era la que se consuma en un acto, sino la que se cultiva en la mente día tras día, como una semilla que uno riega a escondidas. No hice nada ese día. No escribí. No llamé. No busqué señales. Pero dentro de mí, empecé a comprender que aquello no se iría solo. Que no bastaba con fingir que había pasado. Que aunque nadie más lo supiera, algo en mí había cambiado de forma definitiva. Y que ese cambio, para bien o para mal, me había dejado sola frente a mí misma, por primera vez en mucho tiempo. El tiempo, en su paso lento pero inevitable, no cura todo. Solo convierte algunas heridas en silencios más soportables. Desde aquella última noche en la que apreté entre mis dedos aquel pañuelo olvidado, no volví a buscarlo. Ni mensajes, ni llamadas, ni paseos casuales con la excusa de cruzarnos. Nada. Era como si un pacto tácito se hubiera sellado entre nosotros. No volver a desenterrar lo que no pudo ser. Y sin embargo, cada cosa que hacía, cada decisión diaria, cada instante compartido con mi esposo, estaba teñido de aquello. No por nostalgia, sino por transformación. Una mañana, mientras colgaba la ropa en el balcón, él, mi esposo, me miró desde la cocina con una expresión que no supe leer del todo. No era sospecha ni reproche. Era otra cosa, más tenue, más humana. Una forma de observación que no veía en él desde hacía años, como si finalmente advirtiera que algo en mí se había desplazado, que ya no estaba exactamente donde solía estar. No preguntó nada. Solo me ofreció una taza de café y dijo que me veía diferente. No supe cómo responder, porque era cierto. Me sentía otra, aunque no necesariamente mejor. No era una versión renovada de mí misma,
No había salido de todo aquello más fuerte ni más feliz. Solo más consciente. Más despierta. Como si, después de mucho tiempo, por fin pudiera escuchar el rumor de mi propio interior sin filtros ni adornos. Esa tarde, mi esposo sugirió que saliéramos a caminar. Acepté sin pensar. Paseamos por las calles del barrio como lo hacíamos años atrás, cuando aún compartíamos silencios llenos de posibilidades. Hablamos poco, pero con más verdad. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Y por primera vez, esa afirmación no me resultó una mentira completa. No era felicidad, pero tampoco era desasosiego. Era algo más neutro. Una especie de calma que viene después de haber enfrentado lo que no se puede nombrar. Al regresar a casa, abrí el armario para guardar unos libros. Y sin buscarlo, encontré el conjunto de ropa interior que había comprado en los primeros días de aquel despertar. El negro, el de encaje suave. Lo tomé entre las manos. Acaricié el tejido. Ya no me estremecía como antes. Ya no tenía ese poder de provocar. Pero tampoco me resultaba ajeno. Era un símbolo, una huella, una prenda que sin decirlo me recordaba que fui otra durante un tiempo breve, pero intenso, que aún podía, si quería, volver a sentir. Esa noche mi esposo me observó mientras me preparaba para dormir. No dijo nada, pero lo vi notar mi elección de pijama, más elegante de lo habitual. Me senté en la cama y me recogí el cabello frente a él. Su mirada fue lenta, casi inquisitiva, como si buscara una pista, un gesto, una entrada a una conversación que no se atrevía a iniciar. Me acosté a su lado. Él me abrazó, su brazo sobre mi abdomen, su respiración cerca de mi nuca. Cerré los ojos, no para escapar, sino para evitar el momento tal como era. «Estás distinta», murmuró, sin exigencia. «Number, siempre he sido así», respondí. Y con esa frase, me sentí más verdadera que en mucho tiempo. No porque fuera una revelación, sino porque por fin había dejado de justificar lo que sentía. No había confesiones que hacer, ni secretos que proteger. Lo que había vivido, lo que había sentido, lo que había deseado, todo formaba parte de mí. Y no me avergonzaba. No necesitaba validación ni castigo. Solo aceptación. A la mañana siguiente, al abrir la ventana sentí que el aire era distinto. No más limpio ni más cálido, solo más real. El mundo no había cambiado, pero yo sí. Ya no esperaba señales. Ya no necesitaba certezas. Solo deseaba vivir con un poco más de verdad, aunque esa verdad no fuera perfecta, ni brillante, ni feliz. Al salir a caminar, noté que la gente me miraba de una forma diferente. No por mi ropa, ni por mi aspecto. Era algo en la manera de caminar, de sostener la mirada, de ocupar mi espacio en el mundo. No buscaba aprobación, no provocaba a nadie, pero tampoco pedía permiso para existir. Entré en una pequeña tienda de barrio, de esas que venden desde jabones hasta velas aromáticas. Elegí una que olía a madera y cítricos. No por él, no por mi esposo, por mí, porque era un aroma que me hacía sentir viva. Al volver a casa preparé la comida. Encendí una música suave y dejé que la tarde fluyera. Mi esposo llegó más tarde de lo habitual. Me besó en la mejilla. Me preguntó cómo había estado mi día. Le dije que estuviera tranquilo. Me miró, y en sus ojos había una mezcla de duda y resignación. Como si supiera que no todo estaba claro, pero entendiera que había cosas que simplemente debían dejarse ser. Esa noche, antes de dormir, elegí la misma ropa interior del comienzo. La del primer día. No porque esperara nada, no porque quisiera provocar algo, sino porque me recordaba que dentro de mí había una mujer que aún respiraba, que aún deseaba, que aún era capaz de elegir. Me miré al espejo una última vez. Me touk tata. No busqué imperfecciones ni virtudes.
Solo me vi. Entera. Con todas mis contradicciones. Con todos mis silencios. Con todas mis memorias. Me vi como era. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me bastó.